Hi, Carly. Está publicando. Creo que ya se está publicando. Ya aparece en la página. Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy vamos a transmitir en vivo este conversatorio sobre el aborto en el Estado de México con la pregunta, pues tal cual como va, ¿no? ¿Qué onda con el aborto en el Estado de México? Pues para ello me acompañan personas que son especialistas en diversas áreas, que nos van a compartir pues algunos hechos, algunos datos que ellos han investigado, que ellos han experimentado en su ejercicio profesional sobre este tema, sobre el aborto y muy específicamente en nuestro estado. Pues bueno, me gustaría iniciar presentando a nuestras compañeras de Diverser, que son una consultoría de género. Ustedes las conocen, han participado con nosotros en muchos otros conversatorios. Y pues ellas son historiadoras de profesión. ¿Qué onda? ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Vale, Paloma, Ali, René, y a quienes nos están escuchando, quienes se conectaron. Buenas tardes, pues nos estamos muy contentas de poder estar aquí. Yo soy Karen y sí, yo soy Belén. Agradecemos la invitación. Una disculpa porque no podemos estar en pantalla nosotras propiamente, el logo. Tenemos algunas dificultades aquí con el internet, pero eso no impide que compartamos el conocimiento, las experiencias y las estrategias, ¿no? Para compartir con todos ustedes. bueno, pues como bien dice Vale, ya hemos colaborado con los colegas de Redefine. Somos una consultoría, tenemos un poquito más de 1 año y medio funcionando, digamos, o laborando. Estamos en Toluca, Metepec, y bueno, tenemos como objetivo difundir conocimiento histórico y táctico con perspectiva de género, buscando estrategias que sensibilicen e interesen a la sociedad mexicana. Y bueno, pues entonces ahora sí que nos desarrollamos también en distintos ámbitos, ¿no? Con conferencias, talleres, asesoría, cursos, vinculación, etcétera, con distintos temas. Y bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, chicas. Pues también nos acompaña Paloma Cruz Monroy. Ella es politóloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues ha sido cofundadora del modelo de administración pública de la Facultad de Ciencias Políticas y de Ciencias Políticas y igual de la universidad. Es parte de la red de politólogas y administradoras públicas de la UEMEX, del Centro de Estudios y Liderazgo de las Mujeres CIUAF, y de Proequidad AC, y también de colectiva Papachar en Violeta y demás. Y pues también es una gran activista por los derechos de las mujeres en el Estado de México. ¿Cómo estás, Paloma? Yo encantada de estar aquí, qué padre estar con ustedes. Antes de iniciar el en vivo andábamos cotorreando, pero pues ya ahorita un poco más serias y serios. Es un gusto, muchas gracias por la invitación, sí ando muy contenta y a darle con todo porque ya necesitamos obtener ese derecho por decidir sobre nuestros cuerpos. Claro que sí. Bueno, pues también nos acompaña en esta ocasión Mayrania Lynn Huerta Andrade. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, es licenciada en médico cirujano y actualmente se encuentra en el segundo año de la especialidad de medicina familiar en el Hospital General Regional 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo estás, Aileen? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, mucho gusto. Pues muy emocionada y feliz por la invitación. Como dice Paloma, esperemos que esto dé pauta para generar una mayor conciencia entre la población del Estado de México para ser más abiertos en el tema del aborto, de la legalización del aborto. Muchas gracias, Aileen. Y bueno, por parte de Redefine, nosotros somos los anfitriones, pero pues en esta ocasión me acompaña apoyándonos mi compañero de la red, René Reyes. ¿Cómo estás, René? Hola, pues yo muy contenta acá de ser invitado. Ya saben, a mí me encantan como todas estas actividades al respecto de difusión.
soy muy en pro de hacer llegar información confiable, de hacer información a las personas que lo lleguen a necesitar. Hemos trabajado en Redefine ya por unos cuantos años, yo calculo que son 4 más o menos. De profesión soy psicólogo, también sociólogo y también de seguridad pública. Me encantan como estos temas y todo sea como por el progreso colectivo, ¿no? Muchas gracias, René. Y pues bueno, para empezar con este conversatorio, pues me gustaría comenzar por lo primero, ¿no? Por hacer una pregunta acerca de la historia, y qué mejor que a las historiadoras, ¿no? A estas chicas de Diverser. Pues me gustaría que nos compartieran desde su perspectiva profesional que les da su formación, pues qué tan importante es conocer sobre la historia de este tema en particular y en especial de la historia sobre el aborto en nuestro país. Claro que sí, pues miren, es muy importante estar informados e informadas respecto a cualquier proceso, ¿no? Cualquier proceso, eso es muy importante. Ya enfocándolo a esta cuestión del aborto, el hacer un análisis histórico y reflexivo de cómo se va dando este proceso en el tiempo y en el espacio nos ayuda a tener esa conciencia, a poder contar con el conocimiento necesario para poder incluso emitir alguna opinión, alguna reflexión en la actualidad. Algo que es muy importante y que es necesario es estar informadas e informados, y desde nuestra perspectiva histórica, pues identificar en la historia, en el tiempo, en el espacio, en los siglos anteriores, cómo se fue dando este proceso, cómo era concebido por las sociedades, tanto en el contexto internacional ahora como en el contexto nacional, estatal, cómo se va configurando esta noción o esta cuestión despectiva hacia el aborto, ¿no? Hay varios mitos, hay varias circunstancias que implican este desdén o este desprecio hacia el tema, es incómodo. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta incomodidad? Pues precisamente haciendo un recorrido histórico es donde podemos comprender el por qué es importante ahora hablar de la despenalización y de esta cuestión importantísima que tenemos como mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo. Y bueno, pues en este sentido vamos a ver que el aborto pues no es algo nuevo. El aborto no es algo nuevo, sino que ya lo vamos a encontrar, pues de las primeras referencias las vamos a encontrar desde la cultura clásica en el mundo grecorromano. Algo bien interesante es que no era considerado ni crimen ni delito. Y tenemos que, por ejemplo, para Sócrates el aborto era un derecho de las mujeres y los hombres no tenían voz en estos asuntos. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque estas ideas bueno, de alguna manera podrían parecernos nuevas o revolucionarias, pues ya tienen sus antecedentes desde los tiempos clásicos, ¿no? Digo, aquí haciendo una pequeña anotación, podríamos hablar también en la cuestión de la homosexualidad, por ejemplo, tampoco era algo mal visto en el mundo grecorromano, ¿no? Entonces ya desde esos tiempos encontramos antecedentes al aborto y algunas reflexiones en torno a esto. Sí, incluso otro representante de la ginecología y de la obstetricia que hoy identificaríamos como estas áreas del conocimiento. Ahí, Ali, a ver si puedes comentarnos un poquito más si tienes estos referentes desde la medicina. Estoy hablando de Sorano de Éfeso. Él, por ejemplo, decía que en las mujeres, en un texto que se llama Sobre las enfermedades de las mujeres del siglo II, ahí ustedes pueden buscarlo en la red, está. Él precisamente recomendaba la contracepción mediante el uso de algodones con ungüentos, sustancias grasosas, y desaprobaba el aborto por medios físicos por considerarlo muy riesgoso para el cuerpo de la mujer. O sea, él no estaba en contra del aborto, estaba de alguna manera proponiendo estas alternativas para que no se dañara a la mujer, ¿no? Por considerarlo muy riesgoso. Incluso promovía el aborto terapéutico en caso de que la gestación pusiera en peligro la vida de la mujer encinta. En esos casos, pues se privilegiaba la vida de la gestante porque al nonato, pues no se le consideraba un ser formado, ¿no? Entonces, en este texto que ustedes pueden buscar, ahí viene toda esta parte de especialistas de la antigüedad en materia de la medicina y lo que hoy conocemos como la ginecología y la obstetricia.
Y bueno, entonces vean, ¿no? Es como bien interesante cómo desde la historia, pues podemos ya reflexionar estas ideas y darnos cuenta de entrada que es una cuestión que no es nueva, ¿no? O sea, no es como que de repente a las mujeres dijeron, ay, bueno, ya podemos votar, ¿ahora qué hacemos? Ah, pues, ¿qué les parece si nos vamos con el tema del aborto? O sea, no es una cuestión así como que de un día para otro salió, ¿no? Es decir, estamos hablando de un tema que viene desde antes, ¿no? Imagínense, estamos hablando del siglo II, ¿no? De ahí también la importancia de conocer la historia y un personaje quizá más cercano a nuestros referentes sería Aristóteles, ¿no? Él ya empezaba a debatir un poco acerca de un marco espiritual y bueno, lo que él decía era que el feto era totalmente carente de alma, ¿no? En algunas reflexiones que él hacía. Que era carente de alma si no superaba los 40 días desde su concepción. Entonces, imagínense, ¿no? Ya tenemos un debate en estas épocas. Y bueno, ya para ir cerrando este primer momento de participación, damos otro referente importante que es Plinio el Viejo. Él también habla de métodos abortivos como el citrium, que es una hierba que tenían estos usos médicos y bueno, también se utilizaba para las mujeres en caso de que quisieran abortar, lo usaban con vino y con lana suave como un pesario o una especie de supositorio en ese momento histórico para provocar hemorragias menstruales y con ello los abortos. Ojo, también procurando que ocupara cierto tiempo antes de que ya se estuviera formado propiamente, por así decirlo, el producto, ¿no? Y esta planta precisamente se mezclaba con otras resinas para poder hacer esta función de abortar, ¿no? Entonces se introducía en la vagina para provocar el flujo menstrual y pues bueno, no solamente los griegos, sino también los egipcios, incluso Mesopotamia, China, Persia, en la India vamos a encontrar este tipo de expresiones, de referencias, como para que nos demos una idea que no es algo nuevo, que no es de ahorita, sino que siempre ha existido y que vamos a reflexionarlo más adelante, se impuso de alguna manera como esta cuestión de pues satanismo o de cuestiones que van vinculadas con la demeritación, el estigma y bueno, propiamente principalmente hacia las mujeres, ¿no? Ya después ahondaremos más en la temática, cómo se concibe a la mujer y sobre todo esas mujeres que llevan a cabo estas prácticas. Sí, muchas gracias. Y pues precisamente con todo esto que nos cuentan, sobre la evolución que ha tenido todos estos procedimientos y también la concepción que se ha tenido en la humanidad acerca de este procedimiento, pues a mí me gustaría preguntar, creo que la pregunta podría ser respondida por Ali y también por ustedes, desde diversas perspectivas. ¿Qué es lo que ha cambiado a lo largo de la historia? O sea, ¿qué es lo que podría encontrar diferente una mujer, por ejemplo, de la antigüedad que se sometía a un procedimiento de aborto, a una en la actualidad que también se somete a un procedimiento? Así, ¿qué es lo que ha cambiado a lo largo de la historia con el aborto? ¿Quién quiera contestar? Ali, a lo mejor nos puedes hablar un poco sobre los procedimientos que ahora son un poco más, pues sí han cambiado, ¿no? Ya ahora medicamentos, AMEU, algunas cuestiones así. ¿Cómo ha ido evolucionando un poco esas técnicas? O igual Diversel puede contestarnos esa pregunta. Sí, pues claro, y también tiene una connotación también de la culpa, ¿no? Porque antes pues se usaban métodos empíricos, como lo comentaban las chicas de Diverser, ocupaban plantas que podrían conseguir de cualquier lado de la naturaleza y pues estaban muy accesibles y no sé, como lo podían tomar estando no embarazadas, pues no repercutía tanto en su pensamiento de culpabilidad. Y pues ahora ya siendo como una decisión muy encaminada con el mal pensamiento de quitar la vida de un mal llamado ser humano todavía, pues sí, ya hay como cuestiones muy moralistas. Y pues, claro, ha evolucionado totalmente ya
incluso a ser instrumentado, no nada más con sustancias, sino ya con instrumentos que son pues, muy específicos para realizarlo y pues igual todas sus complicaciones que conllevan, ¿no? Claro. Y pues desde la perspectiva histórica, para ustedes, las chicas de Diverser, pues haciendo como un análisis muy general de toda esta historia que hemos atravesado como humanidad, ¿qué es lo que ha cambiado hasta la actualidad con este tema? ¿Por qué precisamente en las épocas clásicas no se veía como algo malo, como un mito, como un tabú, como en la actualidad lo tenemos? Sí, gracias. Bueno, retomando un poquito de lo que dice Ali, nos gustaría ligarlo, es bastante importante esta cuestión que ella comenta incluso de la instrumentalización del aborto, porque va ligado también justamente con la cuestión ideológica, es decir, es más probable es menos factible que se desarrollen técnicas que ayuden a las mujeres a abortar, teniendo un sistema que está en contra del aborto, porque todo se tiene que llevar a cabo en la clandestinidad, a cuando hay una apertura, ¿no? Y entonces se permite de alguna manera, hay más apertura para poder, pues, estudiar, para poder practicar, ¿no? Para poder ahondar en el tema. Entonces, aquí yo creo que sí tendríamos que ligarlo directamente con la cuestión religiosa. Les decíamos cómo en la edad antigua no estaba mal visto el aborto, ¿no? Esto tenemos que tomar en cuenta que tanto griegos como romanos, y no solamente ellos, ¿no? Otras culturas, los egipcios, los fenicios, etcétera, tenían un sistema politeísta, en el que además los dioses, ¿no? A los que ellos les rendían culto, eran dioses que estaban cercanos a la humanidad, en el sentido de que tenemos dioses que eran bisexuales, por ejemplo, tenemos dioses que cometían pues prácticas sexuales, que de alguna manera no vamos a encontrar pues en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, no encontramos en la Biblia un referente donde Jesús se haya acostado con alguien, ¿no? Es decir, había una cuestión más humanizada de alguna forma en la perspectiva grecorromana. Pues justamente como los dioses estaban más cercanos a la diversidad, ¿no? Sexogenérica incluso que tenemos hoy en día, pues no había este tabú. Ahora, ¿qué sucede? Que entra la religión judio-cristiana, ¿no? Concretamente la Iglesia Católica. Pasamos a un esquema monoteísta, ¿no? Donde solamente tenemos un solo Dios, que de alguna manera se separa de los estándares humanos, porque es un Dios más divino, es un Dios que está por encima, que no puede rebajarse al nivel terrenal, y entonces se empieza a estigmatizar la cuestión del aborto y bueno, otras cuestiones, no solamente esa, ¿no? Pero vamos a encontrar que, por ejemplo, a comienzos, ¿no? Del culto cristiano, judio-cristiano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo no hay como menciones, no vamos a encontrar muchas menciones referentes al aborto, ¿no? Entonces, de alguna manera había una confusión, pues justamente por este paso que damos de una perspectiva politeísta a una monoteísta. Pero bueno, ya vamos a encontrar también que algunos teólogos como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que es un teólogo cristiano, pues se da cuenta justamente de este limbo que existe en cuanto a la cuestión del aborto y empieza a hacer un seguimiento de lo que ya decía Aristóteles, ¿no? Esta reflexión acerca de que si el feto tiene alma o no, que si es malo o no abortar, etcétera, porque sabían de estas prácticas, ¿no? Es decir, ya lo vimos desde la antigüedad, desde el siglo II ya tenemos prácticas abortivas, entonces pues la iglesia tenía conocimiento de esto, ¿no? Y ya es hasta finales, no, mediados un poquito más de la mitad del siglo XIX, cuando se establece precisamente con el Papa Pío IX estas cuestiones de que los embriones poseen un alma y que todos los efectos desde el momento de la concepción se justifican con pruebas, ¿no? Recordemos que también esta perspectiva científica del siglo XIX empieza a dar luz, empieza a ver las investigaciones, pero ¿quiénes están haciendo estas investigaciones? Y en este sentido, desde la teología, pues empiezan a incorporar estas posturas moralistas desde la doctrina judio-cristiana, el catolicismo, y es ahí donde se empieza a estigmatizar. Estamos hablando de 1869, ya siglo XIX, donde en el caso ya mexicano, que vamos a ahondar un poquito más adelante, pues prácticamente ya hay una separación de iglesia y Estado, pero se sigue reproduciendo estos parámetros de
estigmatizar la práctica del aborto por considerar precisamente estos postulados de que ya se habla de que se posee un alma, ¿no? De que esta cuestión del producto tiene un alma y entonces viene toda la penitencia y todos los castigos que establece la doctrina cristiano-católica. Y bueno, ya casi para cerrar esta parte, nada más agregar, ojo, ¿no? Sí hay que decir que toda esta meditación en cuanto al aborto, ¿quiénes la están haciendo? Varones, ¿no? Principalmente son varones. La iglesia judio-cristiana, la iglesia católica, está encabezada por varones. Entonces, pues tenemos ya desde aquí la expresión del patriarcado, ¿no? También hombres tomando decisiones por y para las mujeres, ¿no? Entonces, de entrada hay que hacer esa anotación. Y luego, bueno, pues entramos en el siglo XIX, donde se explota, digamos, esta idea de las esferas separadas, donde las mujeres tienen que estar en su casa, los hombres al mundo público, los negocios, la racionalidad, las mujeres más cercanas a la naturaleza, a lo sentimental, a lo emocional, y su tarea pues es proveer de amor incondicional a su familia, ¿no? Y además de extender la humanidad, ¿no? De procurar que no se extinga también en estas ideas nacionalistas que abundaban en el siglo XIX. Entonces, obviamente, este sistema nacionalista, este sistema heteronormado, ¿no? Y patriarcal, y de esta idea de las esferas separadas, viene a reforzar la estigmatización que ya había llegado de por sí. No vamos a decir que completamente la culpa la tiene la Iglesia Católica, pero sí hay que decir que tiene un peso bastante fuerte, ¿no? El siglo XIX mexicano concretamente es un siglo pues profundamente religioso, ¿no? Incluso en algunas ideas todavía más religioso que siglos anteriores, ¿no? Entonces, fíjense, y ahora estamos intentando regresar a lo que no estaba mal visto en el siglo II, ¿no? En el siglo XXI quisiéramos estar en el siglo II las mujeres, entonces pues ahí es un como breve ahí esbozo, ¿no? Digamos, de estos cambios de ideas. Muchas gracias, muy interesante esta... Pues siempre es muy interesante conocer la perspectiva histórica de cualquier tema, porque nos ayuda a comprender por qué estamos en estas situaciones, pues por qué la actualidad es como es, ¿no? Por qué estamos viviendo el presente así. Y precisamente por eso, pues vamos a pasar hasta este momento, hasta nuestros días. Y pues vamos a hablar sobre las causales jurídicas del aborto, por lo menos en el Estado de México, ¿qué es una causal jurídica para el aborto? Bueno, son ciertas circunstancias en las que el aborto no es un delito, se va a permitir, y en el caso particular de nuestro estado se encuentra en el Código Penal del Estado de México, y estas causales pues van a ser 4, ¿no? En el Estado de México el aborto no es un delito si es producto de una violación, si es porque existe un riesgo para la vida de la madre, porque existen malformaciones congénitas muy graves del producto, y en caso de que el aborto sea imprudencial, ¿no? Pues un accidente. Y precisamente para eso también invitamos a René, porque él ha hecho una investigación en un programa que se llama Lo Público es Nuestro. Cuéntanos un poco, René, ¿qué es lo que hizo Lo Público es Nuestro? Ok, Lo Público es Nuestro es un proyecto de investigación que trata de volver transparente muchos de los procesos políticos económicos que no lo eran tanto. Entonces, busca indagar al respecto de objetivos específicos, como lo es la implementación de la NOM 046, el fomento sobre la corresponsabilidad masculina y el abasto de métodos anticonceptivos y la perspectiva intercultural de todas estas políticas. Pero antes de meterme a eso, porque creo que lo justifica muy bien, incluso de manera como accidental, es cómo hoy un proyecto de investigación científica se hila con un proceso secuencial, como nos lo decían nuestras amigas de Diverser, porque yo no me atrevería a aislar ciertas luchas. En realidad, cuando ellas relatan un poco el desarrollo histórico, la evolución de
del acceso al aborto como un derecho, también creo que se denotan algunos otros temas, como lo es el derecho al acceso a la salud, en materia de derechos humanos, en materia de participación política, en materia de revolución social, en materia de acceso a la información, en materia de acceso a la educación confiable. Entonces, creo yo que al final no son como luchas aisladas, en realidad son diversos fenómenos que van ocurriendo a lo largo de la historia, pero que tienen una particularidad de ser progresivos. Cosas que estorbaron hace 100 años siguen estorbando hoy en nuestros días, pero creo que como proyectos como estos tienden a responsabilizarse de continuar con las luchas que en brazos de gigantes se han como secuenciado. Entonces, lo público es nuestro, es una investigación al respecto de eso, de la implementación al respecto de la NOM 046. Si me lo permites, voy a contextualizar un poco de qué es este tema, al ser como un poquito como rebuscado jurídicamente. Todo el actuar profesional en específico o industrial está regido por reglamentos o manuales establecidos. En este caso, una NOM es una normativa oficial mexicana que dicta el actual de diversas áreas. La NOM 046 se enfoca en situaciones de agresión sexual, de los procedimientos médico-jurídicos que se tendrían que realizar. Anteriormente, es interesante que en caso de violación, en caso de una agresión sexual, el conflicto era tratado de una manera jurídica, y la manera de proceder médica iba a depender necesariamente como de otros aspectos, ¿no? Entonces, se hizo una reformulación donde comenzó a ser formulado o comenzó a tener como un concepto completamente diferente y comenzó a tratarse como un conflicto de salud y no como un fenómeno exclusivamente jurídica, porque creo que esto tiene que ver con un tema de... ya nos van a contextualizar un poco más, no quiero como robar tema, pero al respecto del sentido común en la elaboración de políticas públicas, porque de repente los procedimientos tienden a ser como tajantes, como aislados, como poco sensibles para este tipo de cosas, y pareciera que las piensan con una carencia de empatía bárbara, ¿no? Donde tienen que llegar, llenar un formulario para poder proceder, cuando en realidad creo que sería empático pensar que una persona que ha sido víctima de este tipo de fenómenos tan lamentables no va a llegar como al 100, ¿no? Como saber qué va a pasar, poder prestar atención y seguir ciertos pasos. Creo que la reconfiguración sobre cómo mirar este fenómeno fue una de las cosas más importantes que se pudieron llegar a hacer, porque da la apertura a que los servicios de salud pública puedan tener la calidad de ofrecer el servicio de determinada manera y no articular, por ejemplo, este conflicto ideológico que es de siglos, articularlo con una nueva visión y de repente responsabilizarse más sobre el actual profesional que se tiene que hacer. Y de repente el negar o no el acceso a una interrupción por una de estas causales pueda anteriormente no tener un mayor peso jurídico para la persona que está obligada a hacerlo, para la persona que está obligada a responder a las demandas de salud pública de las personas, en este caso, en caso de salud sexual y reproductiva. Entonces, digamos que comienza a ser un mecanismo jurídico ya formal, ya estructurado, que comienza a defender los mismos derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, creo yo que lo público es nuestro, ha arrojado que la implementación de la NOM 046 es algo que se realiza, pero que tal vez identificamos que en los procesos de ejecución, que en el tacto, en la manera de ofrecer el servicio, en el sentido común, en la empatía que pueden llegar a tener algunos, no quiero generalizar, algunas servidores públicos, puede no ser como del suficiente grado de amabilidad, ¿no? Entonces, creemos nosotros que a veces es necesario el replantearse, tal vez no ocasionalmente, pero sí capacitarse un poco más al respecto de estas situaciones, ¿no? Entonces, la NOM 046 es un mecanismo que vigila el cumplimiento de esta interrupción que se puede llegar a hacer en caso de agresión sexual, pero
también hay que mirar un poco más allá, como en cualquier proceso de revolución social, y evaluar que el conflicto no es aislado, que tal vez tenemos un mecanismo jurídico que pueda hacer ley, algo que se tiene que ejecutar, pero también tenemos que mirar en aquellos mecanismos que garanticen la apropiada ejecución, ¿no? Entonces, un personal capacitado, sensibilizado y con suficiente tacto puede acompañar muy bien este tipo de cosas. Desafortunadamente, vemos la necesidad, según nuestros resultados, de tratar de sensibilizar un poco más al personal, tener una perspectiva más amplia y, como cualquier servidor público, deberse al servicio público, regir su actuar profesional a partir de los lineamientos y las normativas jurídicas establecidas, y no necesariamente a partir de la del propio conjunto de creencias que pueden ser influidos, pues, como por estos movimientos históricos que bien nos comparten nuestras amigas de Diverser, a partir de la construcción de una moral, de una literatura tal vez un poco más religiosa. Muchas gracias, René. Y precisamente con eso que nos estás compartiendo sobre ciertos lineamientos jurídicos que existen para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo, y precisamente con lo que ya comenté sobre las causales que existen en el Estado de México, pues aquí vamos a empezar, pues ahora sí que con la carnita, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestro estado? Y para eso le voy a pedir a Paloma que nos cuente un poco sobre esto. Pues qué onda con las iniciativas en el Congreso mexiquense sobre el aborto. ¿Qué ha pasado en estos años? Y cómo se han vivido esos procesos, esas luchas. Ahorita que lo vean se van a quedar así de, es neta, pero sí, amigos y amigas, es neta. Yo bien morrita de los plumones hice mi presentación para que vean. No es cierto, no es una presentación, nada más es como un cuadrito para ilustrar como todo esto que hemos venido mencionando. Y bueno, según yo ya les aparece en sus pantallas. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Bueno, dentro del panorama estatal, como ustedes saben, en el panorama nacional principalmente, en la Ciudad de México ya existe esta propuesta desde 2007, en donde se permite esta causal que es por voluntad de la mujer. O sea cual sea tu decisión, puedes acceder a esta interrupción del embarazo desde 2007 en la Ciudad de México, bueno, antes Distrito Federal, y a partir de estos sucesos que se dieron en el Estado de México en 2008, se propone, lo propone un partido ya extinto, que es el Partido Socialdemócrata, propone que nos acoplemos, ¿no? Que tengamos como esta misma situación en el Estado de México. Y bueno, por diversas cuestiones no se da, se deja el tema, no hay como alguna otra propuesta que se vuelva a retomar ni nada por el estilo. Hasta 2019, que es el PRD quien propone esta despenalización en el aborto acerca del Estado de México. Ellos proponen dos iniciativas. Una es reformular el artículo 248 del Código Penal, que habla acerca de las sanciones, y asimismo, pues, establecer que esta interrupción legal del embarazo será legal dentro de estas 12 semanas. Morena, igual, por su parte, presenta otra iniciativa que es acerca de, en el mismo sentido, permitir que la interrupción se pueda dar hasta las 12 semanas de gestación, y pues no pasa nada, ¿no? Esto es como una cuestión muy triste, porque en un primer momento se había propuesto ya hace más de 10 años, casi a los 10 años se vuelve a proponer nuevamente, no pasa nada. Dentro de este contexto, el 28 de septiembre del año pasado hubo una movilización ciudadana inmensa, eran yo creo que alrededor de 1,000 mujeres, pugnando porque se pudieran retomar estas iniciativas que estaban, ¿no? También hubo diversas mesas de trabajo, pero no se llegó a nada. En este año hay que retomar que 2 días antes del 8M se presenta otra iniciativa ciudadana. Esta es un poco más completa, ya que no solo retoma el Código Penal, sino también retoma el Código Civil, el Código Administrativo, y propone reformular la ley de...
se me olvidó ahorita el nombre completo, pero es para que las mujeres vivan tengan una vida libre de violencia, y también proponen reformular esta ley del indulto, que es para la cuestión del perdón a todas las mujeres que han sido presas por esta acción, ¿no? El 15 de mayo sale como otra iniciativa en donde solo se menciona que hay 3 iniciativas, no toman en cuenta a la ciudadana, les vale 2 cosas, no la toman en cuenta, solo retoman las 2 del PRD y una de Morena. Y pues ya, o sea, hasta ese momento y hasta hoy, 16 de octubre, las 4 iniciativas que hay se han mantenido en la congeladora. Entonces sí es una situación pues grave y muy, muy triste, pero también creo que nos invita a que todas y todos como sociedad civil podamos seguir pugnando por este derecho, que es lo que es un derecho. O sea, no tendríamos que estar hablando o que estar poniendo en tela de juicio los derechos, pero no lo estamos haciendo, lo están haciendo las autoridades que no tendrían que hacerlo, ¿no? Y para darles como un poquito más del contexto de esta iniciativa ciudadana, pues como ya les había dicho, son estos 5 puntos que a mí se me hacen muy importantes. En cuanto al Código Penal, habla acerca de estas sanciones, ¿no? Que no tengan que ser sancionadas las mujeres en ese sentido. Y aquí viene algo muy interesante, que ellos manejan el término de deshonra. O sea, aún así, por todas las situaciones que atravesamos y vivimos ellos, en el Código Penal se maneja como una deshonra. O sea, como neta somos lo peor del mundo. En el Código Civil, pues también se necesitaría hacer esta modificación para que quede literal escrito que será permitido hasta las 12 semanas de gestación. En el Código Administrativo, aquí entra mucho de lo que decía René con la NOM 046, ya que aquí también se pugna porque exista, si bien existe la NOM y si bien se tiene que hacer, por ejemplo, en la causal de violación, hay muchas servidoras y servidores públicos que, como decía René, no lo hacen. Entonces, con esta modificación, exactamente el Código Administrativo nos permitiría asegurar en ese sentido que se den las condiciones, ¿no? Y que también, o sea, es válido decir, ¿sabes qué? Yo como doctora, yo como doctor, no, como médico o médica, perdón, no estoy de acuerdo en practicar esta cuestión porque va en contra de mis cuestiones religiosas y lo que sea. Está bien, a lo mejor tú puedes pugnar por eso y es válido, pero entonces canaliza a la mujer con otra persona que sí lo pueda hacer. No niegues el servicio, no las trates mal, no ejerzas pues esta violencia, ¿no? En todos los sentidos que conocemos. En cuanto a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ese era el nombre completo, pues también se propone que se reforme la ley para que se ponga que es una violencia estar en contra de los derechos reproductivos. ¿Y qué es estar en contra de los derechos reproductivos? Pues esta cuestión de que las mujeres no podamos decidir sobre nuestro cuerpo. En cuanto a la ley de indulto que les venía mencionando, es que se pueda, pues sí, dar como este indulto, como este perdón a las mujeres que han cometido el delito de aborto. ¿Por qué? Porque también sabemos que, aunque no se diga como con tanta claridad, existen mujeres que han sido llevadas a la cárcel por esta acción. Muchas veces también, pues no como con la intención, o sea, que han sido abortos espontáneos, que han sido por accidente, aún así se les sigue llevando a prisión. Entonces, básicamente, ese es como nuestro panorama. Y pues ya, ¿no? Sí está muy triste, la verdad. O sea, siempre que veo esto es como de, es neta. Y justo lo que decían las compañeras de Diverser, o sea, a veces, neta, ojalá estuviéramos en el siglo II en vez de estar viendo todo este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Paloma. Pues precisamente ahorita ya que estamos entrando a esto de las políticas que se nos han pues impuesto aquí en el estado al no discutir ni siquiera estos temas en nuestro Congreso, aunque son muy importantes, pues los han dejado prácticamente de lado. Quisiera preguntarles a las chicas de Diverser, que ustedes trabajan como una consultoría de género, con instituciones, con empresas, con escuelas, demás. Precisamente, ¿qué tan importante puede ser el tema para estos sectores, para instituciones, para escuelas, para empresas? ¿Qué tan importante puede ser tocar o que existan estas posibilidades de que las mujeres accedan
a este derecho reproductivo. Es de suma importancia porque tiene que ver, como lo menciona René y lo han mencionado Ali y Paloma, con derechos humanos. O sea, eso no es una cuestión, y también de la cuestión de salud. Entonces, sí, una gran parte de este desprecio o de esta resistencia es por todas estas cuestiones de los valores y los prejuicios que se han involucrado desde la educación, no solamente en la familia, sino a través incluso del Estado con la reproducción de roles y estereotipos de género en la educación. También implica una gran parte la ignorancia, ¿no? Se desconoce. Enseguida cuando se escucha la palabra aborto ya se imaginan que se va a... Ajá, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Me refiero a las expresiones así de que se va a descuartizar a un bebé prácticamente, ¿no? Esta es la imagen. Mamá. Ajá, esta es la imagen que existe, ¿no? Entonces, prácticamente es muy importante que como consultoría o como ahora nosotros, nosotras, nosotres que estamos involucrados en esta cuestión de sensibilizar a la sociedad, que hagamos esto, informar primero, ¿no? Dar este esquema con las bases teóricas, metodológicas, de información, desde los términos, ¿no? Ahora que mencionaba Paloma esta cuestión de deshonrar y que luego las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo y luego este perdón e indulto por cometerlo, o sea, son términos que pareciera que estábamos en el siglo XVI, ¿no? Esta cuestión de estos términos, empezar a examinarlos ya desde una perspectiva más disciplinar, ¿no? En este caso, desde la historia y también desde otras áreas, el diálogo interdisciplinar y multidisciplinar es muy importante, no nada más desde esta área de la salud propiamente, sino que involucrar todo lo que hay detrás, porque tiene que ver también con valores, con formas de comportamiento, con creencias, que es muy difícil de ir desmontando, ¿no? Estos esquemas que se impusieron desde siglos anteriores. Entonces, la capacitación tanto a servidoras como servidores públicos sobre el tema del aborto, así con estas cuestiones desde las diferentes áreas del conocimiento, que pueda haber este proceso de sensibilización, es muy importante. A las niñas y a los niños desde las escuelas, desde la práctica docente, incluso tú como docente, infórmate de qué va este proceso del aborto, las leyes, como ya lo están estipulando y como lo están compartiendo, no solo las instituciones aquí en estas herramientas como esta sala, este foro, que se informen para que también puedan dar una respuesta asertiva o por lo menos ya de información clara, ¿no? Que se deje de lado esta imagen que se tiene del aborto como el niñito ahí descuartizado o de esta cuestión muy sangrienta, ¿no? Porque finalmente tiene que ver con la salud y la vida también de las mujeres, que por mucho tiempo a través precisamente de este tema religioso se le ha dado el papel de pecadora, de sumisa, de subordinada al varón, y también hacer reiterativo esto, ¿no? De, sí, ahí nos dicen en el chat mi piernita, jajaja, ¿no? Entonces es una cuestión como muy, muy esquemática y que llega, o sea, las imágenes realmente llegan a la percepción que puedan tener las personas de este proceso, sin tomar en consideración lo que se está diciendo desde la medicina, desde la filosofía, desde todas estas áreas del conocimiento. Es muy importante hacer esta integración y mostrar que no podemos quedarnos, debido al contexto actual, con un discurso que fue en una época, en un momento determinado, ya no es vigente en la actualidad. Ese discurso de seguir estigmatizando a la mujer por tomar decisiones sobre su cuerpo ya no es vigente, no es viable. O sea, entonces hay que empezar a trabajar en ello, es muy importante. Y bueno, precisamente con esto que mencionan, me encanta porque creo que todo se va relacionando perfectamente. Precisamente por ese lado que existen estas leyes, que existen todavía leyes que hablan de deshonra y todo eso, estigmatizando a la mujer y todo, viene la otra cara de la moneda, ¿no? Y aquí nos va a apoyar mi compañero René. ¿Qué onda con los índices de violencia sexual en el Estado de México? Porque por una parte se nos ponen trabas para acceder a este derecho que nos marca la NOM 046, que está incluso en el Código Penal del Estado de México, de que todavía se nos tacha de que ya deshonramos a la familia, que es inmoral, de pecadoras, y por el otro lado, los índices de violencia sexual, pues hasta el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso en nuestro estado, René? Híjole,
creo que me solicitas describir a un monstruo, pero siempre es un monstruo como con muchas cabezas, porque de repente se puede escuchar un poco comercial el hecho de que el Estado de México desafortunadamente ha protagonizado o ha sido el escenario de muchos feminicidas seriales, de muchos agresores sexuales seriales, y desafortunadamente las políticas en este sentido de seguridad siguen siendo absolutamente las mismas. Pero veo igual de lamentable ese tipo de cosas a un punto que estuvo tocando Paloma al respecto de, por ejemplo, eso, el tema como de lo serial, del agresor, es como muy atractivo, por así decirlo, pero es igual de peligroso y lacerante para una sociedad el servidor público que puede llegar a intentar a persuadir a una persona de elegir otra cosa que realmente no quiere o no le conviene. Eso puede llegar a ser igual de preocupante y es una especie de violencia estructural que raya en lo psicológico, que desafortunadamente no se puede ver y es difícil de medir, y por lo tanto es difícil como de que se pueda hacer algo a favor de eso, ¿no? A veces creo yo que podría quedarse un poco corto la ley, el mecanismo que garantice cuando hay conciencias un poco dormidas. Desafortunadamente los índices de agresión sexual, no solamente en el Estado de México, sino en general en todo el país y creo que en todo el mundo, bueno, la estadística más próxima que tengo es que 9 de cada 10 mujeres habían sido víctimas de acoso callejero o de alguna agresión sexual de igual hombre. Eso nos deja con un porcentaje súper reducido de mujeres que no han experimentado un tipo de violencia similar. Y eso en cuanto a la violencia que se puede observar, porque si mal no recuerdo, era cada 4 minutos, cada 4 minutos una mujer estaba siendo víctima de violencia sexual en el país. Entonces, creo que eso nos pone en alertas y nos tiene que poner en alertas a todos. Creo que hay algunas iniciativas, por ejemplo, que parten de la sociedad civil que desafortunadamente tienen más coherencia, más empatía que las iniciativas que formalmente se proponen, ¿sabes? O sea, de repente como las políticas de combate a este tipo de delitos siguen siendo las de cajón. O sea, de repente la recomendación o el peritaje desafortunadamente salió con una falda corta, estuvo en estado de ebriedad. Y creo yo, y no solamente yo, creo que es una opinión generalizada, que eso lo puede decir cualquier persona, pero no el especialista en este tipo de cosas. Y cuando el programa preventivo de seguridad se resume a eso, creo que estructuralmente estamos muy mal, porque comienza a revictimizarse, comienza a evaluarse como lo que está mal es la víctima y no el agresor, lejos de encaminar programas para la prevención y el fomento de una nueva especie de conciencia, de una nueva especie de reformulación sobre las masculinidades, pero ese deja de ser tema de prioridad en materia de seguridad, porque en materia de seguridad hay que seguir implementando la misma política que no ha dado resultados, la misma manera de hacer cosas. Cuando los índices, cuando tienes que fundar fiscalías especializadas en ese tipo de delito y la manera de combatirlo sigue siendo el mismo. Cuando el mismo Estado, desafortunadamente, las mujeres, solamente de las personas que nos acompañan, ¿quién se siente segura cuando pasa una patrulla? ¿Quién se siente segura? ¿Quién ha recibido acoso de un servidor público en materia de seguridad? Eso vuelve el conflicto más grande, ¿no? Porque lejos de tener personal que fomente la seguridad, parece que estamos teniendo personal que desfomenta completamente todo. Entonces, creo que la manera de aterrizar esta idea un poco más idealista, un poco más le llaman de política de sueños, creo que tienen que irse aterrizando con políticas completamente empáticas y con planes de intervención objetivos y elaborados por expertos en compañía de sociedad civil, que parece ser que son los que tienen un poco más de tacto, que parece ser que son las personas que se especializan más en esto.
Y cómo no, si conviven con ello todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que de repente la clase política, en general, las políticas tienen que bajarse un poco a convivir en lo cotidiano de la sociedad misma. Entonces, es desafortunado los índices que tenemos, es alarmante y creo que no solamente a mí, sino a la mayoría de mujeres les roba el sueño tener periodicazos con seriales que se dedican a comer mujeres, con las seriales que se dedican a acechar mujeres. Creo que lejos de darte una estadística, que son las dos que te he dado, que yo creo que lejos entraríamos como en un episodio muy depresivo, creo que tenemos que reformularlos como en esta búsqueda de muchos derechos, de exigir más y más y más, ahora en materia de seguridad, porque no pueden ser factibles nuevamente las mismas políticas, las mismas estrategias, los mismos mecanismos que han demostrado no garantizar seguridad, y tal vez invitarlos a que reformulen su propio concepto de violencia y de inseguridad cuando los cuerpos de seguridad pública son los mismos que no los proveen. Entonces, creo que esa sería mi aportación, ampliar un poco más la conciencia crítica al respecto de esto. Muchas gracias, René. Y con lo que nos dices, se ligan dos preguntas muy importantes para nuestras participantes. La primera sería este contraste entre lo que nos dicen las instituciones, nos dicen los servidores públicos, nos dicen pues el contraste de lo que está escrito en nuestras leyes, en nuestras normas y la realidad, ¿no? Aquí me gustaría pues que Ailín nos compartiera su experiencia en el ámbito médico relacionado con el aborto en el Estado de México, con esta atención a las víctimas de violencia sexual que se les da en los hospitales públicos. Y también me gustaría que después de eso Paloma nos compartiera qué tan importante es precisamente eso que acaba de decir René, qué tan importante es la sociedad civil organizada para lograr que una iniciativa, por ejemplo, como la de la despenalización del aborto, llegue a nuestro Congreso mexiquense y cómo ve la estructuración de estas organizaciones civiles en el Estado. Pues no sé quién quiera contestar primero, si Aline o Paloma. Yo creo que Aline, que no ha podido participar todavía. Cuéntanos un poco de tu experiencia como trabajando en el sector salud, de la atención a estos temas. Ok, respondiendo a tu pregunta, en caso de pacientes que sufrieron de violencia sexual, pues híjole, la verdad es que estamos como en pañales porque no tenemos una preparación. Desgraciadamente es un tema muy difícil, no sabemos cómo tratar a las pacientes porque incluso se sienten invadidas. El preguntarles es revivir momentos desagradables para ellas y pues creo que es muy común que nosotros nos hagamos como de la vista gorda, no eres víctima, tranquila, va a ser un procedimiento más como para no repercutir en su vida futura. Sin embargo, tampoco sabemos si es la manera correcta de abordarlas. Yo creo que en ese sentido necesitamos más preparación para saber manejar la situación. Y hablando de mi experiencia, pues híjole, o sea, son muchísimas cosas. Nos hemos dado cuenta que a menor edad de las pacientes pues ocupan métodos más empíricos, como ya lo habíamos mencionado previamente, sustancias sobre todo como plantas. Y ya a mayor preparación y edad, pues ya nos encontramos con pacientes que se han realizado abortos clandestinos y pues llegan complicadas. También son como, híjole, dos cosas bien serias, ¿no? Porque de un lado están las pacientes que por cierta situación tuvieron que practicarse un aborto y otras que, o bueno, que igual tuvieron como sus razones, pero que ya ha sido como consecutivo. Entonces, la legalización del aborto es un tema, híjole, súper difícil. Porque, bueno, desde nuestra perspectiva, no nada más hemos visto a las personas que son víctimas de violencia o que ya la regaron, y va a repercutir en su, ¿cómo se llama?, en su vida profesional, sino también de las personas que
no lo toman como una última alternativa, sino ya como un método de planificación familiar. O sea, hay pacientes que llegan a tener 3 abortos electivos y es como de, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo? O sea, es que no puedes abortar cada vez que te embaraces. Y no nada, o sea, no por una situación de moral, sino de salud. Y es algo que también nos preocupa a nosotros, porque si en ocasiones futuras van a querer tener un bebé y ya no van a poder, o incluso pueden tenerlo con complicaciones muy severas. Y pues a nosotros también eso nos perjudica. Digo, tal vez no a mí, ¿verdad? Porque no estoy como por ese ramo de la ginecología, más bien estoy como por algo más clínico. Sin embargo, pues sí, en la experiencia del internado y del servicio, pues de eso nos dimos cuenta, que es muy difícil tratar a pacientes que tienen abortos electivos consecutivos. Y pues, pues eso. También la brecha económica es tan evidente que pacientes que tienen mayor posibilidad, pues se van a la Ciudad de México en situaciones muchísimo más seguras y porque pueden acceder a realizarse, pues tienen menos complicaciones. Por ese lado, pues sí, convendría la legalización del aborto. Sin embargo, no nada más se trata de eso, sino tener una alternativa. Como les comentaba, no es adecuado tener abortos electivos tan seguido, o bueno, lo ideal sería que, bueno, si ya sucedió una ocasión, platicar, crear conciencia y ofrecerle una gama de métodos anticonceptivos pues eficaces, ¿no? Para su salud y también incluso pues en cuanto a la economía pues también nos ayudaría. Pues creo que eso es hasta ahorita pues la experiencia que hemos tenido. Sin embargo también, híjole, hace falta también en la escuela que nos implementen como materias que no, o sea, como ética médica, pero como no sé, tratar de deslindarnos de lo subjetivo y pensar más, ser empáticos con la paciente porque pues no estamos viviendo su situación. Tenemos que ser más abiertos y pues comprender que no nada más es como por sentirse culpable, no vamos a tachar a una persona de ser mala, o sea, porque pues las situaciones no son buenas ni malas, son convenientes y no convenientes, ¿no? Y también, pues el juramento hipocrático siempre nos va a encaminar a preservar la vida. Y bueno, o sea, desde mi punto de vista, tendría que enfocarse sí a buscar siempre la vida, pero con calidad, o sea, siempre buscar una calidad de vida. No podemos obligar a una paciente a tener a su hijo cuando no va a dar las condiciones ideales para vivir. Y con respecto a la burocracia y a lo de la papelería que comentaba René, pues también, sin embargo, es necesario para nosotros poder protegernos de un problema jurídico. Entonces, pues, son un buen de cosas que hay que trabajar en el aspecto médico y pues, bueno, eso respondiendo a tus preguntas. Muchas gracias, Aileen. Y pues, Paloma, ¿qué nos puedes comentar sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil para que estas iniciativas por fin lleguen al Congreso, por fin sean discutidas y cómo nos estamos estructurando como sociedad civil en el Estado? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿Qué va a pasar? Uy, no, es que, ay, como lo han dicho todas y todos aquí presentes, la verdad es que sí es una situación muy complicada y que, como decían las chicas de Diverser, tiene que ser vista desde diferentes aristas, ¿no? Creo que todas y todos ya lo hemos mencionado, que la cuestión de la despenalización del aborto no es solo un asunto jurídico, es un asunto
social, es un asunto histórico, es un asunto de salud, es un asunto de derechos humanos. Tenemos que verlo desde diversas aristas, ya sea cada una de las que hemos mencionado. Y bueno, o sea, ¿qué nos quiere decir que existamos muchas mujeres en preparación como acompañantes o como doulas, ya que el Estado se ha visto rebasado? ¿Por qué? Porque son cuestiones que sí, las mujeres vamos a abortar en clandestinidad o no. O sea, los abortos se van a dar sí, sea legal o no sea legal. Más bien aquí la cuestión no es decir si tienen que ser legales o no tienen que ser legales. La cuestión es de si estamos como a favor de salvar la vida de las mujeres o no. O sea, sí, es que es una cuestión como muy, pues muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, Ali nos decía la cuestión médica de que, o sea, sí hay casos. Yo creo que a lo mejor pueden ser menos en las estadísticas de las mujeres que a lo mejor repiten este proceso ya consecutivamente, pero pues las hay, ¿no? O sea, al final del día sí hay personas que piensan que un aborto puede ser un método de anticoncepción. Entonces sí es como de... Y bueno, a partir de eso, pues sí tenemos como muchos retos en cuanto a la educación, por ejemplo, en cuanto a la administración pública, que ahí es como mi mero mole, porque justo lo decíamos, ¿no? Las servidoras y los servidores públicos no son personas especializadas en el tema. Claro ejemplo lo tenemos ahorita con la desintegración del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y ahora la nueva creación de la Secretaría de la Mujer, ¿no? Por lo que he visto de las colectivas feministas, se está buscando, se está pugnando porque se asegure que todo el servicio público tenga esta perspectiva de género y también una perspectiva feminista, ¿no? Porque eso es lo que darnos como con la de género, si podemos ir más allá y que sea una cuestión feminista, de mujeres especializadas que, como por ejemplo ahorita las mujeres que me acompañan y además René, somos personas que estamos ya especializadas en el tema. Pero pues existe esta cuestión del nepotismo dentro de las instituciones, entonces en vez de darle la oportunidad a quien está preparado, a quien esté especializada en el tema, se le sigue dando a personas que no tienen nada que ver con el tema y además cuando les llega un caso que tienen que atender con perspectiva de género, con transversalidad, con otro tipo de visión, no lo entienden. Entonces sí se dan cuestiones de omisión y de revictimización para con las mujeres, ¿no? Entonces, justo como arrancaba esta pregunta, ¿qué nos dice que en este momento hay más mujeres especializándose en los acompañamientos que las instituciones públicas? Obviamente que las instituciones están fracasando rotundamente, entonces creo que en cuanto a lo que nos decías, vale, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque las colectivas seguimos como constantes, ¿no? Bueno, yo no tengo tampoco tanto tiempo en el movimiento feminista, a lo mucho han de ser 5 años, pero hay mujeres que me anteceden y que no han soltado el tema, desde que, no sé, desde los años 2000 no han dejado el tema y esa es una muy buena señal, que vamos para adelante, que no hemos retrocedido en cuanto a lo que pensamos, pero otra cuestión es pues seguirle dando, ¿no? O sea, en cuanto a redes sociales tenemos una gran oportunidad para seguir publicando cosas, para hacer que algo se pueda volver tendencia o no, entonces ahí creo que también tenemos una buena área de oportunidad, así como pues esta misma oportunidad nos da el chance de que podamos negociar esta voluntad política, porque a lo mejor igual nos vamos a desvivir toda la vida tratando de que esto sea un derecho, pero al final del día, si las personas quienes están en las tomas de decisión no tienen la perspectiva, les vale, no les es conveniente para sus elecciones que son el siguiente año y que ahí nos veremos si en verdad quieren apoyar a las mujeres o no, pues va a estar difícil. Creo que más que nada tiene que ver con no soltar el tema, con seguir insistiendo, con seguir tocando puertas y pues sí ponernos como en esta cuestión muy, muy estrictas en el sentido de la voluntad política. También otra solución es que pues las mujeres al final del día incidamos en estos espacios de poder, que tampoco obviamente por todas las estadísticas no es una cuestión que sea ya palpable, en donde las mujeres tengamos esta igualdad sustantiva, pero lo que sería preferible sería que sí pudiéramos tener esta oportunidad y desde nuestra misma experiencia, desde nuestro mismo conocimiento de la situación, pues decidir, ¿no? Al final del día creo que esos son unos buenos mecanismos para poder alcanzar que se dé este derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero pues quién sabe, a veces sí se dan situaciones muy raras
y creo que tenemos que estar conscientes, no soltar el tema y seguir con esta conciencia social que decía René, seguirla despertando poco a poco, porque al final del día somos, por eso yo decía esta cuestión, ¿no? De las mujeres abortamos, nosotras abortamos. ¿Por qué? Porque hay que dejar de estigmatizar el tema y hay que dejar de decir, no, ellas, las mujeres que abortan, porque ahí mismo nosotras y nosotros estamos metiendo el estigma de que es malo, de que no lo hacemos nosotros porque ellas lo hacen, ellas están mal, sino decirlo abiertamente, o sea, todas en algún momento de nuestras vidas o hemos abortado o hemos estado cerca de, muy cerca de una experiencia así. Entonces, creo que también tiene que ver mucho con esta cuestión del estigma, pero en la sociedad, porque si tampoco no existe esta presencia de toda la sociedad en cuanto al tema, pues lo que nos podrían decir las y los legisladores es que, mira, pues eres minoría, entonces como que no hay personas que estén diciendo que necesitan eso. Entonces, creo que sí tiene que ver como con eso y ya. Que si no luego me sigo y ¿para qué quieren? No, pues totalmente la razón a las dos de que hacen falta bastante estructuración y bastante reforzamiento en muchos aspectos que pues nos acompañan en nuestro contexto. Vamos a hablar en nuestro contexto estatal. Tan solo con lo que comentaba Eileen, la necesidad urgente de una educación sexual integral que se nos proporcione, pues vamos, niveles básicos y hasta la universidad, ni siquiera la tenemos ni en la universidad. Entonces sí es súper importante eso. Y pues qué bueno que nos das ánimo a, pues ahora sí que a las personas que trabajamos desde la organización civil. El chiste es no soltar el tema, precisamente es aferrarnos y pues aquí vamos a seguir muchísimo tiempo más. Y precisamente con eso, pues quiero ya para como que cerrar ya este conversatorio con un último bloque de preguntas, pues que nos compartiera René, tal vez ya lo mencionó, pero a lo mejor puede profundizar un poco más. Desde los resultados de Lo Público es Nuestro, toda esta investigación que buscaba hacer transparente los datos del trabajo de las instituciones, ¿qué es lo que falta impulsar en nuestro estado? ¿Qué es lo que falta reforzar? ¿Qué es lo que falta fortalecer? Ya sabemos que todo, pero vamos a escucharte, René. Creo yo que es el proceso de ejecución. En el diseño de políticas, la NOM es perfecta, ¿no? O sea, está bien. El conflicto es el proceso de ejecución, que al final lo puedes tener bien estipulado, pero con una sociedad desinformada no vas a saber qué derechos elegir, qué derechos exigir. Entonces, hace falta impulsar este tipo de procesos de educación sexual, pero no, que no se resuma exclusivamente, porque todos pensamos educación sexual y es institucional, es en las primarias, es en las secundarias, y entonces ese proceso de educación va a depender ahora de un profesor que tal vez fue formado sin una necesidad realista al respecto de tener una perspectiva de género en sus clases. Entonces, los procesos de ejecución, de difusión de la información misma, organizar campañas, apostarle un poco más a la medicina comunitaria, hacer llegar campañas de salud públicas, pero empáticas, porque de repente la información tiende a manipularse demasiado y las personas que ejecutan necesariamente no tienen este mismo estandarte que podemos tener tú y yo, las personas que estamos con nosotros, tienen un estandarte completamente diferente y lo que les interesa mucho es llenar muchas firmas al respecto de qué se está haciendo y qué no se está haciendo, de explicarle muy bien a las personas por qué elegir un método anticonceptivo y no otro, por qué enseñarle en qué momento ella puede decidir sobre su cuerpo o no, y no necesariamente orientarla a una decisión que no le convenga. Entonces, el plan de ejecución puede ser muy bueno. ¿Cuántas personas, por ejemplo, conocemos el proceso de realizar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México? Y cuando pasan ese tipo de cosas, cuando se violan nuestros derechos humanos, que es un derecho a la salud, pues que es fundamental, no sabemos el proceso de ejecución cuando en realidad puede que sea relativamente fácil, ¿no? Entonces, un proceso de transparencia es otra cosa completamente clave.
qué está pasando, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, evaluar un poco la calidad, que las personas que se enfocan en esto tengan una formación verdadera, constante, que sean personas comprometidas al respecto de esto. Yo sé que son muy profesionales, pero la necesidad de que comiencen a incorporar este tipo, a veces me incomoda un poco cuando dicen esta nueva moralidad, porque no creo que sea moralidad, creo que es un algo más, creo que es una especie de revolución social en cuanto al pensamiento, en cuanto a este tipo de cosas, e incluso que a veces toca temas de salud mental, ¿sabes? Porque de repente una perspectiva tan dura, tan rígida al respecto de la elección del propio cuerpo genera unos estigmas, unas ideas tan rígidas que pueden detonar en un cuadro tal vez un tanto de problemas del estado de ánimo. Entonces, creo que una ejecución verdadera, una ejecución basada en empatía, ¿no? O en procesos de transparencia de cómo se están haciendo este tipo de cosas, puede ser muy importante. Creo que no solamente yo, muchos politólogos, muchos especialistas en el tema, muchos comunicólogos, hablan de la necesidad no solamente del diseño e impulsar como muchas iniciativas, sino en tener los recursos necesarios y los mecanismos que garanticen el cumplimiento de estas mismas cosas. ¿A qué me refiero? Que podamos saber si en los hospitales se les está negando el servicio o el acceso a una interrupción por NOM 046. Porque tal vez es algo que podemos decir, hoy las estadísticas están bien, pero ¿qué nos garantiza que el sistema de medición sea el que está alterado completamente? Entonces, necesitamos vigilar. Desde mi perspectiva, creo que la participación ciudadana es la cura de muchos malestares sociales, el que ellos diseñen, que se involucre la gente, que la gente se organice y pueda saber qué cosas estén bien y en caso de que no estén bien, qué vamos a hacer, cómo vamos a proceder, pero eso implica tal vez un proceso de inversión a las comunidades a que puedan ser autosustentables en el sentido de impulsar su propio bienestar y saber exigir, no que produzcan como sus recursos, a eso me refiero, no, sino que puedan ser capaces de gestionarse y de saber cómo exigir sus derechos a las autoridades, ¿no? Entonces, creo que ese es el 14º derecho sexual y reproductivo, que es al respecto de el derecho a participar en el desarrollo y en la implementación de políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. Entonces, creo que ese derecho es lo que nos puede sacar mucho de esto. Participar en el diseño de estos mismos programas o mecanismos que garanticen su cumplimiento. Y obviamente eso también implicaría en el proceso de información, porque de repente es cierto y es también muy criticable que todas las campañas de planificación familiar sea información dirigida solamente para mujeres, ¿sabes? Entonces, el tema de la corresponsabilidad masculina es importantísimo. Y luego se vuelve también un tema de privilegios, porque tal vez pensamos en las personas, incluso, ¿no?, que se da como por hecho los que hablamos español. Y hay comunidades indígenas a donde la información no llega por una réplica o una traducción de esto. Si la información no llega, hay que ser un poco empáticos al respecto de si llega el servicio. Entonces, creo que vigilar muy bien estos mecanismos de cumplimiento, fomentar un poco la participación comunitaria de algunas otras áreas que creo que son muy olvidadas, como la medicina comunitaria, incluso la psicología comunitaria, para impulsar un poco el progreso como de este tipo de cosas y tal vez optar también por el diseño e impulsar mecanismos que garanticen este tipo de cosas y que vigilen. Y obviamente un proceso de rendición de cuentas claro, transparente y una sociedad activamente como involucrada en este tipo de temas, como Paloma, que de repente dice, es que me meto y luego no le saben, y cuando les tengo que a veces que decir cómo hacer su chamba y qué no tienen que hacer, porque es lamentable que las personas que tomen decisiones no tengan como esta misma visión clara, práctica. Entonces, como reforzar esta búsqueda de que la sociedad se involucre y esté informada. Muchas gracias, René. Pues estamos llegando justo a ya la parte final de este maravilloso conversatorio. Y pues a mí me gustaría que cada uno de ustedes me dieran sus conclusiones sobre todo lo que se platicó aquí. Y pues una
perspectiva que tengan, el sueño que tengan de ese Estado de México en el que los derechos y el acceso a esos derechos de las mujeres va a ser posible. ¿Qué vislumbran ustedes en el Estado de México? ¿Qué es lo que ustedes desean para este Estado de México en cuanto a este tema, a que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y que puedan tener toda la libertad de decidir sobre sus cuerpos y además buenos servicios de salud con una educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos? ¿Ustedes qué se llevan de este conversatorio y qué vislumbran para nuestro estado? No sé quién quiere empezar. ¿Quién quiera? Diverser, si quieren. Ok, muchas gracias. Bueno, pues creo que tú ya dijiste muy bien, vale, lo que queremos, ¿no? O a dónde estamos apuntando de alguna manera. Algo que como consultoría, digamos, tenemos muy presente y procuramos trabajar en todas las actividades que llevamos a cabo es que las personas entiendan que todo esto comienza por un trabajo individual, ¿no? Es una cuestión que primero tienen que, en este caso las mujeres, ¿no? Las mujeres trans, por cierto, también, tienen que reflexionar desde perdón, los hombres trans. Discúlpenme, se me cuatrapeó ahí. Los hombres trans, también incluyendo, tienen que reflexionar desde un panorama individual, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, cuáles son los valores y los esquemas que nos guían en nuestra vida diaria, porque finalmente las instituciones, la educación, todo eso es reflejo de lo que está dentro de nuestra mente, de cómo nos estamos viviendo de manera individual, ¿no? Y es así como vamos construyendo también pues después el gobierno y los sistemas de escolares y todo lo demás. Entonces, digamos que como consultoría sí buscamos siempre de alguna manera impulsar un proceso de introspección, ¿no? No tanto como de empezar a pensar de cómo están las cosas hacia afuera, sino que realmente comprendamos que eso es producto de cómo nos estamos viviendo a nivel individual y obviamente después pasamos a nivel social, ¿no? O a nivel colectivo, exactamente. Entonces, pues nuestro sueño pues es efectivamente, ¿no? Que todas las mujeres alcancemos esa libertad, ¿no? De decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras propias vidas y que sea, y también que sea una cuestión, tiene que ser una cuestión estructural, ¿no? Porque finalmente aunque cuando hablamos del tema del aborto estamos involucrando a las mujeres y a los hombres trans, eso no significa que otros miembros de la sociedad, los varones, ¿no? Las personas en general no tengan que trabajarlo también, porque finalmente vivimos en comunidad, ¿no? Entonces, pues digo, por mencionar un ejemplo así como muy rápido, ¿no? Ahorita estamos en puerta de una tercera sesión de un seminario de masculinidades que estamos dando en la consultoría y pues justamente también tratamos este tipo de temas, ¿no? A pesar de que el seminario va enfocado a masculinidades, pues le entramos también a hablar con las cuestiones del aborto porque es algo integral, ¿no? Finalmente, compartimos en los mismos espacios, el mismo mundo y pues no sé si Beli quiere agregar alguna otra cosa. Resaltando esta responsabilidad de lo que mencionaba René, de que vamos a trabajar como sociedad, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo, empezar a dar pasos, es precisamente estar informados e informadas, eso es muy importante. Hay vías, están las colectivas, los colectivos, estos foros, estas herramientas que nos permiten tener al alcance esta información, ¿no? Y desde nuestra área de acción empezar a dar los pasos necesarios para poder informar y luego accionar. Y bueno, con esa reflexión y más lo que ya comentó Karen, sería nuestra participación como Diverser. Agradecerles muchísimo, un gustazo compartir esta sala, este foro con ustedes. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Muy bien, yo deseo para todas las mujeres del Estado de México que en un futuro muy cercano tengamos la libertad de tener relaciones sexuales seguras, protegidas, sin tener sentimientos de culpa,
con información y no tener la necesidad de abortar. Y si tenemos que hacerlo, pues que estemos con servidores públicos empáticos, que estén comprometidos y pues sin que nos tachen. Yo, para que cierre Paloma con broche de oro. A mí me gustaría que el ambiente político también se pusiera su pañuelo verde, y que guiara su actuar público a partir de esa misma revolución intelectual que va a aplastar muchas cosas y va a rehacer muchas maneras de pensar cosas, ¿no? Entonces, personalmente me gustaría que mis mujeres amadas, cercanas, lejanas, pudieran caminar por la calle libres, que pudieran decidir sobre su propio cuerpo, que se sintieran seguras con un policía, que se sintieran seguras con una médico. Me gustaría también algún día ver despertar como la responsabilidad social de la sociedad civil, que se diera cuenta que esas cosas que les arrancan, que son derechos humanos fundamentales, no se los tuvieran que arrancar, y que por primera vez pudieran reconocer que es injusto. Hasta recuerdo una pequeña anécdota de la Revolución Mexicana, de las leyes de reforma, donde le arrancan los derechos que tenían sobre la nación a la iglesia, y de repente le dicen, como por ejemplo el de los cementerios, ¿puedo enterrar a mi hijo aquí porque no tengo dinero para lo que sea? Y el padre le dice, ¿no tienes dinero? Pues échale sal y trágatelo, ¿no? O sea, de repente no llegar a un meollo, a una situación tan dolorosa, y que pueda como existir un despertar, una conciencia colectiva, donde mujeres puedan luchar por sus derechos libremente y cumplirlo, y reformularnos como masculinidades al respecto de todos estos privilegios que podemos llegar a tener, saber dónde podemos meter la cuchara y dónde no. Entonces, eso sería mi aportación. Bueno, y para finalizar, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Qué chido poder platicar con ustedes. A veces sí se extraña como este contacto y es como de, ay, qué bonito. Y pues bueno, yo deseo ver un Estado de México verde y morado. O sea, no hay nada más que a mí me gustaría poder ver, porque también soy consciente que a lo mejor igual y no nos toca. La verdad espero que sí, pero me gustaría como esta cuestión, que todas las mujeres, como ya lo han dicho bien mis compañeras y compañeros, podamos ser libres, dejemos de ser valientes, ya no tener que ser valientes ni andar viendo todas estas cuestiones de poder llegar seguras a casa, sino más bien que seamos libres en todos sentidos, y pues ya, o sea, la verdad es que sí es un sueño que espero no sea guajiro, que espero lo podamos ver concretado, y comentarles un poco como esta situación que mencionaba René, de que también el gobierno se pusiera el pañuelo verde. Hace rato hubo una reunión con colectivas feministas con la nueva secretaria, y se mencionaba eso, ¿no? Se pedía que la secretaría fuera quien abanderara el movimiento acerca de la despenalización del aborto, ¿no? En un primer intento nos dijo que no, entonces hay que seguirle insistiendo, hay que seguir diciendo que esta Secretaría de la Mujer es de las mujeres y que no va a poder decidir sin nosotras. Entonces también hacerles la cordial invitación a que también se unan a esta cuestión, que no la dejemos morir, sino que sigamos resistiendo, que sigamos existiendo. Y pues ya, muchas gracias, Vale. Pues muchas gracias a todos por su participación también en este conversatorio. Esperemos que a nuestra audiencia les haya gustado, les haya servido de algo toda la información que aquí compartieron personas pues que han trabajado con el tema. Desde Redefine pues estamos muy, muy complacidos de tener personas tan preparadas y que nos puedan compartir esta información. Espero verlas pronto en otro conversatorio, en otras actividades que sean en pro de alcanzar ese Estado de México que precisamente acabamos de describir. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y pues con esto finalizamos este conversatorio. Que estén muy bien.
Y pues ahora ya no sé cómo finalizar la transmisión. Ya. Muchas gracias.